versículo 1 al 25. Say amen when you have found it. Digan amén cuando lo tengan. John chapter 9, verse 1 through 25. Juan 9, versículo 1 al 25. Gloria a Dios. I worship you, my God. Gracias a Dios mío. Gloria a Dios. I worship you, my Lord. Hallelujah. And it reads like this in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. John chapter 9, verse 1 through 25. Amen. As he went along, he saw a blind man from birth. The disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Neither this man nor his parents sinned, said Jesus. But this happened so that the works of God might be displayed in him. As long as it is day, we must do the work of him who sent me. Night is coming when no one can work. While I am in the world, I am the light of the world. After saying this, he spit on the ground, made some of the saliva, and put it on the man's eyes. Go, he told him, wash in the pool of Siloam. This word meant sent. So the man went and washed, and came home seeing. His neighbors and those who had formerly seen him begging asked, isn't this the same man who used to sin and beg? Some claimed that he was. Others said, no, he only looked like him. But he himself insisted, I am the man. How then were your eyes open? They asked. He replied, the man they called Jesus made some mud and put it on my eyes. And he told me to go to Siloam and wash. So I went and washed, and then I could see. Where is this man? They asked him. I don't know, he said. They brought to the Pharisees the man who had been blind. Now, the day on which Jesus had made the mud and opened the man's eyes was a Sabbath. Therefore, the Pharisees also asked him how he had received his sight. He put mud on my eyes, the man replied, and I washed, and now I see. Some of the Pharisees said, this man is not from God, for he does not keep the Sabbath. But others asked, how can a sinner perform such signs? So they were divided. Then they turned again to the blind man. What have you to say about him? It was your eyes he opened. The man replied, he is a prophet. They still did not believe that he had been blind and received his sight until they sent for the man's parents. Is this your son? They asked. Is this the one you say was born blind? How is it that now he can see? We know he is our son, the parents answered, and we know he was born blind. But how he could see now, or who opened his eyes, we don't know. Ask him. He is of age. He will speak for himself. His parents said this because they were afraid of the Jewish leaders, who already had decided that anyone who acknowledged that Jesus was the Messiah would be put out of the synagogue. That was why the parents said, he is of age. Ask him. A second time they summoned the man who had been blind. Give glory to God by telling the truth, they said. We know this man is a sinner. He replied, whether he is a sinner or not, I don't know. One thing I do know, I was blind, but now I see. Haciendo la palabra de Dios es así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o su padre, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie pueda trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, va a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces que se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Uno decía, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos tus ojos? Respondió él y dijo a aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron antes los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él respondió,
me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvió a decirle al siervo, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él le dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decían nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que ese es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él hablará por sí mismo. Eso dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Pero por eso dijeron sus padres, ¿qué edad tiene? Pregúntale a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Amén, aleluya. Más pastor, if you could pray for the word. Amado Dios y Padre Celestial, venimos ante tu presencia en esta hora. Te damos gloria, honor y gracias por tu amor y por tu misericordia. Nos presentamos ante ti pidiéndote, Dios, que tú seas abriendo nuestro entendimiento, dándonos la sabiduría, Dios mío, de igual manera, que sigas tú glorificándote a través de tu siervo, que pueda ser el instrumento, Dios mío, cual tu palabra sea depositada y manifestada en esta hora. Te lo pedimos creyéndolo hecho, Señor, en el nombre de tu amado Jesús. Amén y amén. Amen. You may be seated. Gloria. Amen, hallelujah. Gracias, I worship you, my God. Before our encounter with Jesus Christ, we were blind. Antes de nuestro encuentro con Jesús, estábamos ciegos. Blind to the truth, Ciego a la verdad, blind to the light, ciego a la luz, and blind to the opportunity of eternal salvation that Jesus died on the cross for us. y ciego a la oportunidad de salvación eterna en Jesús que murió en la cruz por nosotros. Amen, hallelujah. And we can see in John chapter 14, verse 6, Y en Juan 14:6 it says, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad, la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Amen, hallelujah. Many of us were born outside of the light of the gospel, Muchos de nosotros nacimos fuera de la luz del Evangelio. raised in the darkness of the world. Nos criamos en las tinieblas del mundo. A world which lacks love, Un mundo que le falta amor, mercy, and grace. misericordia y gracia. The twisted teachings of the world ruled by the enemy Las torcidas enseñanzas del mundo que es gobernado por el enemigo has guided society further into the darkness ha guiado la sociedad más adentro de las tinieblas and having no faith at all. y ya no tienen ninguna fe. In the same way that the neighbors of the blind man De la misma forma que los vecinos del hombre ciego could not believe that he was healed no pudieron creer que él había sido sano and that he was the same man they saw begging on the floor, y que él era el mismo hombre que mendigaba en el suelo. there are many people just like the neighbors of the blind man Hay muchas personas como los vecinos de ese hombre que era ciego, who believe it to be impossible que creían que era imposible for there to be dramatic changes to our lives. que hubieran cambios dramáticos en nuestra vida. They don't believe that God can heal the worst injuries No pueden creer que el Señor puede sanar las peores lesiones or health issues. o problemas de salud. They don't believe that God can bring someone out of the addiction. No pueden creer que el Señor puede sacar a alguien de una adicción. They don't believe God, hallelujah, gives us a new life and we go from sinful to saved.
No pueden creer que el Señor nos da una vida nueva y pasamos de ser pecadores a ser salvos. They don't believe that through God our lives go from manifesting the works of the flesh to the fruits of the Spirit. No pueden creer que a través del Señor nuestras vidas pasan de manifestar las obras de la carne a mostrar, aleluya, el fruto del Espíritu Santo como testimonio de nuestra nueva vida. Amen. Hallelujah. Give testimony of our new life in Christ. Amen. And we see in Isaiah 60 verse 2, it says, "See, darkness covers the earth, and thick darkness is over the peoples. But the Lord rises upon you, and His glory appears over you." Isaías 62 dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Amen. Hallelujah. I'm going to praise God. Le Hallelujah. voy a dar gracias. God's hallelujah. They will never understand the power of the light of Jesus, Ellos nunca entenderán el poder de la luz de Jesús, because they themselves are blind to it, porque ellos mismos son ciegos a ella. until they allow Jesus to take place in their life Hasta que ellos no le den un lugar a Jesús en su vida and allow themselves to be guided by Him. y dejen que Él sea el que los guíe. 1 Corinthians chapter 2 verse 14 says, 1 Corintios 2:14 dice, "The person who follows the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but considers them foolishness, and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit." dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amen. And then if we go to John chapter 8 verse 12, it says, Mas en Juan 8:12 dice, when Jesus spoke again to the people, He said, "I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life." dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. It's also important to forget that we as Christians, Es importante que no se nos olvide que nosotros como cristianos cannot keep the light to ourselves. no podemos mantener esa luz para nosotros solamente. The Bible tells us that we are the light of the world, La Biblia nos dice que somos la luz del mundo and we cannot hide that light from others. y Amen. que no podemos esconder esa luz de otros. Hallelujah. We're going to be reading a lot of Bibles today. Amen. Hallelujah. Vamos a leer mucha Biblia. In Matthew chapter 28, verse 19 to 20, it says, "Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. Surely I am with you always to the very end of the age." En Mateo 28, 19, 20 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Hallelujah. Jesus instructs us to spread His teachings to other people. Jesús nos instruye a regar sus enseñanzas a todo el mundo. Therefore, it is important to spread and share that light with others. Por eso es importante llevar esa verdad y compartirlas con otros. The same way that light was shared with us. De la misma manera que esa luz fue compartida con nosotros. When God used someone to speak to us about Jesus and of God's love for us. Cuando el Señor usó a una persona para hablarnos sobre Cristo y sobre su amor por nosotros. So that we would be saved and free from the blindness of the darkness. Para que nosotros pudiéramos ser salvos y libres de la ceguera de las tinieblas. Amen. Hallelujah. Ephesians chapter 5 verse 8 through 11 says, "For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light. For the fruit of the light consists in all goodness, righteousness, and truth. And find out what pleases the Lord. Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them." Efesios 5 del 8 al 11 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Amen. Hallelujah. And the fruits of the Spirit are love, joy, peace,
patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. And the unfruitful deeds or works of the flesh are sexual morality, impurity, debauchery, idolatry, sorcery, hatred, discord, jealousy, rage, rivalries, divisions, factions, envy, drunkenness, orgies, and the like. Y las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracherías, orgías y cosas semejantes. Amen. Hallelujah. I worship God. Gracias. Hallelujah. Bendito Jesús. Before Christ died on the cross for us, Antes que Cristo muriera en la cruz por nosotros, we were sinners without chance of change and salvation. éramos pecadores sin ninguna oportunidad de poder cambiar o salvarnos. But then by the grace of God, Pero por la gracia de Dios, He gave His only Son, Él nos dio su único Hijo, Jesus Christ, who died on the cross for each of us, Jesucristo, que murió en la cruz por cada uno de nosotros, making us children of God and giving us a new life in Him. haciéndonos hijos de Dios y dándonos una nueva vida en Él. Even though we were not deserving of His sacrifice and Aunque grace. no merecíamos tal sacrificio y la gracia. His love is great and His mercy is rich. El amor de Él es grande Gracias. Hallelujah. I worship you. y su misericordia generosa. John 3:16 says, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amen. I worship you, my God. Praise God. Hallelujah. Gracias. Hallelujah. I worship you, my God. Bendito Te Dios. adoramos, Before we were Dios. blinded by sin, Antes que fuéramos cegados por el pecado, but now it is by God's grace pero ahora antes éramos cegados por el pecado, ahora es por la gracia de Dios. that the veil was removed and now we can see. El velo fue removido y ahora podemos ver. But it is important to not make the same mistake that many Christians make. Pero es importante de no hacer los mismos errores que otros cristianos, Of thinking that once they become Christian, that they could continue to do the same. que piensan que se pueden convertirse en cristianos, pero todavía hacer las mismas cosas, Do the same as before and relax. hacer las mismas cosas que antes y ver. Aleluya. But we can see in Ephesians chapter 4, verse 17 to 24, it says, Pero en Efesios 4, 17 al 24 dice, "So I tell you this, and insist on it in the Lord, that you must no longer live as Gentiles do, in the futility of their thinking. They are darkening their understanding and separated from the life of God, because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. Having lost all sensitivity, they have given themselves over to sensual living, so as to indulge in every kind of impurity. And they are full of greed. That, however, is not the way of life we learn. When you heard about Christ and were taught Him in accordance with the truth that is in Jesus, you were, hallelujah, I worship you, my God. Gloria a Dios, hallelujah. You were taught with regard to your former Gloria a Dios. way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitude of your mind, and to put on the new self, ready to be like God in true righteousness and holiness. dice Worship así, you, my God. eso pues digo y requiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús.
en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está vaciado, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando Worship my God. vive Jesús. We must fight and resist. If not, we will just fall back into the blackness of darkness. Tenemos que pelear y resistir, y no Hallelujah. Worship you, my God. If not, we will fall back into the blackness of darkness. si no corremos otra vez hasta el ciego, otra vez. First Corinthians 10, Paul says, Gloria. "So if you are standing firm, be careful that you do not fall." Primera Corintios 10, 12 dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Every day there are more and more Christians who are once saved and healed by Jesus Christ. Cada día hay más y más cristianos que una vez fueron salvos y sanados por Jesucristo, Who still go to church, que todavía van a la iglesia, who had an experience with the Lord, que tuvieron experiencia con el Señor, who know the truth, que saben y conocen la verdad, who are in the same condition as those in the world. pero están en la misma condición que aquellos que están en el mundo. And it's not the church's fault, Y no es la culpa de la iglesia, but their own for getting comfortable pero de ellos mismos por acomodarse and allowing themselves to sink in the things of this world. y permitirse a sí mismos a hundirse en las cosas del mundo. The day will come where we are in front of the presence of God, El día vendrá que estaremos en la presencia de Dios and He will judge us based on our decision. y Él nos va a juzgar basado en nuestras decisiones. Amen, hallelujah. Revelations 20, 11 through 15 says, Apocalipsis 20 del 11 Te al 15 adoramos, dice, Dios. Then I saw a great white throne, and Him who was seated on it. The earth and the heavens fled from His presence, and there was no place for them. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done as according to the books. The sea gave up the dead that were in it, and the dead and Hades gave up the dead that were in them. And each person was judged according to what they had done. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. Anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. y dice, y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron buscados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Gloria. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y la Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron buscados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Then I worship you, my God. I give you all the glory and honor, my Lord. Before Christ, many things were impossible, Antes de Cristo muchas cosas eran imposibles. and many people were accepted in their situation and status. Y muchas personas aceptaban su estado. When someone was called a drug addict, Cuando una persona era llamado un adicto a droga, a cheater, un tramposo or a thief, o un ladrón, they accepted that fate and had no hope of escape from that life. ellos aceptaron ese destino y no tenían esperanza para escapar de esa vida. They knew that they had no power to change or free themselves from sin. Ellos sabían que ellos no tenían ningún poder para cambiar y hacerse libres de ese pecado. When someone was diagnosed with cancer Cuando alguien era diagnosticado con cáncer or a tumor o un tumor or gravely injured, o gravemente herido, most of the time they accepted their fate and had no hope that they could be healed and saved. casi siempre ellos aceptaban su destino y no tenían esperanza de ser sanos o salvos, Since the solution was outside of human capability. ya que la solución era fuera de la capacidad humana. But now there is hope in He who died on the cross, Pero ahora hay esperanza por aquel que murió en la cruz, our Lord and Savior, Jesus Christ. nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. He who
jugaba no recobrarse. is healed and blessed by the one that overcame death. O sea, fue sano y bendecido por aquel que pudo vencer a la muerte. Hallelujah, I worship you, my God. All we need to do is have faith and cultivate our life as Christians in our relationship with God. Lo único que necesitamos hacer es tener fe y cultivar nuestra vida cristiana y nuestra relación con Dios. Take off the old self and put the new self, Quitarte el viejo hombre y ponerte ese nuevo hombre which is renewed in knowledge in the image of our Creator. que es renovado en el conocimiento de la imagen de nuestro Creador. John 15 verse 5 says, Juan 15:5 dice: I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. And maybe some may be thinking, Y a lo mejor algunos estarán pensando: oh, that's not going to happen to me. eso no me va a pasar a mí. Or God doesn't have plans with me. O Dios no tiene planes conmigo. But let me tell you that God did not plant a seed and leave it unattended. Pero déjame decirte que Dios no siembra una semilla y la deja de atender. The blind man could not see Jesus, El hombre ciego no podía ver a Jesús, but Jesus saw him. pero Jesús sí lo veía. It was not by accident that Jesus encountered this man, No fue por accidente que Jesús tuvo un encuentro con este hombre, but to complete a purpose. pero fue para completar un In propósito. the same way, God wants to complete a purpose in each of us. De la misma manera, Dios quiere completar ese propósito en cada uno de nosotros. Before we knew of Jesus, Antes de nosotros saber de Jesús, He knew of us. Él ya sabía de nosotros. Before we heard of Him, Antes de nosotros oír de Él, He knew of us. Él ya sabía de nosotros. Before we could see, Antes que lo pudiéramos ver, He saw us. Él ya lo vio. Gloria a Dios. Jeremiah 1:5 says, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nation. Amén, aleluya. Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Gloria a Dios. Praise God. Amén, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. I worship you, my God. Gloria a Dios. I worship you, my God. Despite the impossible feat that Jesus performed, A pesar de lo imposible, la imposible hazaña que Jesús realizaba, the people in the Pharisees doubted who Jesus was los fariseos dudaban de quién era Jesús, and only cared about persecuting him. y lo único que les importaba era de perseguirlo. Their zeal for the rights did not allow them to see past the practices held on the Sabbath to see that the one they persecuted is the Messiah and Lord of the Sabbath. El celo que tenían para los ritos que hacían no les dejaba ver más allá, no les dejaba ver Adoro Dios. más allá del día de reposo, y lo único que querían era perseguir al Señor. Amen, hallelujah. Matthew 12 verse 8 says, for the Son of Man is the Lord of the Sabbath. Mateo 12:8 dice: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Amen, hallelujah. And a little, study, I know Jesenia doesn't like this, amen, hallelujah. Y en un estudio, yo sé que a veces ya no gusta el estudio. The word Sabbath means rest, and the Sabbath day is meant to be a rest from worldly labor, a command to rest and remember the Lord on the seventh day. El día de reposo es el día, Hallelujah. es el día que el Señor diseñó para el descanso del labor. Amen, hallelujah. I'm going to see in Exodus chapter 12, verse 8 through 11, it says, remember the Sabbath day by keeping it holy. 6 days you shall labor and go on work, but the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you nor your son or daughter, nor your male or female servant, nor your animals, or any foreigner residing in your town. For in 6 days the Lord made the heaven and the earth, the sea and all that is in them. But he rested on the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Dice: y aquella noche, Éxodo 12:8-12 dice: aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comerán de cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza. Amen, hallelujah. Hallelujah. Praise God. Glory
worship you, my God. Gloria a Dios, aleluya. I worship you, my God. Gloria a Dios, aleluya. Thank you, my God. Gloria a Y Dios. aquella noche comerán la carne asada en fuego y panes sin levaduras con hierbas amargas la comerán. Gloria a Dios, aleluya. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus extrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y Aleluya. comeréis apresuradamente en las Pascuas de Jehová. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, I worship you, my God. Gloria a Dios. Gloria a Dios, I worship you, my God. Gloria a Dios, Vive Jesús, aleluya. aleluya. Gracias, I worship you, my God. Gloria a Dios. Gloria a Cristo, aleluya. Gloria a Dios. Thank you, my God. I worship you, my Lord. Gloria a Gloria a Jesús. Dios, aleluya. Gracias, I worship you. Hallelujah. Go read again, amen. Rely on it. Hallelujah. Bendito Jesús. Exodus, remember the seventh day by keeping it holy. 6 days you shall labor, do all your work. But the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you nor your son or your daughter, nor your male or female servant, nor your animals, nor any foreigner residing in your towns. For in the 6 days the Lord made the heaven and the earth, the sea, and all that is in them. But he rested on the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Gloria a Dios, I worship you, my God. 6 días trabajarás, Éxodo 29, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagáis en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tu puerta. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén, aleluya. Si ustedes everybody didn't know what the Sabbath was. Amén, aleluya. Si acaso es que alguien no sabe lo que es el día de reposo. Many people today are like the parents Muchas personas hoy son como los padres, who, when called by the Pharisees to be questioned, que cuando fueron llamados por los fariseos para ser interrogados, were afraid of the Jewish leaders and afraid of being kicked out of the synagogue. tenían miedo de los líderes judíos y tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. We can see this in John 9:18-23. It says, they still do not believe that he had been blind and received his sight until it is sent for the man's parents. Is this your son, they asked? Is this the one you say who was born blind? How is it now that he can see? Hallelujah, I worship you, God. We know he's our son, the parents answered. We know he was born blind. But how he can see now, or who opened his eyes, we don't know. Ask him, he's of age. He will speak for himself. His parents said this because they were afraid of the Jewish leaders, who already had decided that anyone who acknowledged that Jesus was the Messiah would be put out of the synagogue. That was why his parents said, he's of age. Ask him. Pero los judíos no creían, Juan 9:18, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco sabemos. Edad tiene, preguntarle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. Amen, hallelujah. I worship you, my God. Being put out of the synagogue was a form of excommunication.
que sacaran a una persona o expulsaran a una persona de la sinagoga era una forma de excomunión. which meant they were excluded from participation in the synagogue, Quería decir que eran excluidos de la participación en la sinagoga, from many services, de los servicios and even from conducting business with those still part of the synagogue. y también hasta conducir negocios con aquellos que eran parte de la sinagoga. There are many people who are afraid of proclaiming Jesus as their Lord and Savior Hay muchas personas que tienen miedo de proclamar a Jesús como su Salvador, su Señor y Salvador, because they are afraid of being excommunicated by the world porque tienen miedo de ser excomulgados del mundo, por el mundo and by those who live in it. y por aquellos que viven en él. They care more about being part of the world and pleasing those around them than pleasing God. Le importa más ser parte del mundo y agradar a esos a su alrededor que agradar a Dios. And you can see in John 12:42-43 it says, "Yeah, at the same time, many even among the leaders believed in him. But because of the Pharisees, they were not openly acknowledging their faith, for fear they would be put out of the synagogue. For they loved human praise more than praising God." Juan 12, 42-43 dice, por todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amen, hallelujah. I worship you, my God. So praise God, hallelujah. Gloria a Dios. Such people will come to realize that greater was the value of praising God than praising man. Esas personas van a darse cuenta que tenía mayor valor el adorar a Dios que a los hombres. Greater the value of being put out of society of this world than being put out of heaven. Que era mayor el valor Worship. Gloria a Dios. Greater the value of being put out of the society of this world than being put out of heaven. que era de mayor valor ser expulsado de la sociedad del mundo que ser expulsado del reino del cielo. It is important that we do a self-reflection to make sure that we are not such people. Es importante que hagamos una reflexión propia para asegurarnos que no somos de esas clases de personas. Luke 9:26 says, Lucas 9:26. "Whoever is ashamed of me and my words, the Son of Man will be ashamed of them when he comes in his glory and in the glory of the Father and of the holy angels." Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Hallelujah, I worship you, my God. We have to be more like the man who was blind, Tenemos que ser más como el hombre que era ciego, who did not care about being thrown out of the synagogue que no le importó ser excomulgado de la and sinagoga. being excommunicated. Hallelujah. He did not allow the pressure of the Pharisees to stop him from proclaiming the truth. Él no dejó que la presión de los fariseos evitaran que proclamara la verdad. The man, after suffering all his life in the dark, Ese hombre, después de ver, el hombre, después de sufrir toda una vida en tinieblas, met a man who brought light to his life. conoció a un hombre que trajo la luz a su vida. Jesus did for that man Jesús hizo por ese hombre what no Jewish leaders or other person in that area could do. lo que ningún líder judío o otra persona podía hacer. And we can see this in John chapter 9, verse 26 to 34. It says, Y lo podemos ver en Juan 9, 26 al 34. "Then they asked him, 'What did he do to you? How did he open your eyes?' He answered, 'I have told you already, you did not listen. Why do you want to hear it again? Do you want to become his disciples too?' Then they hurled insults at him and said, 'You are this fellow's disciple? We are disciples of Moses. We know that God spoke to Moses, but as for this fellow, we don't even know where he comes from.' The man answered, 'Now that is remarkable. You don't know where he comes from, yet he opened my eyes. We know that God does not listen to sinners. He listens to the godly person who does his will. Nobody has ever heard of opening the eyes of a man born blind. If this man was not from God, he could do nothing.' To this they replied, 'You were steeped in sin at birth. How dare you lecture us?' And they threw him out. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os le he dicho y no habéis querido oír, porque lo que queréis oír otra vez, queréis también vosotros haceros sus discípulos. Y le injuriaron y dijeron, tú eres
su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado, y no enseñas a vosotros, y nos enseña a nosotros, y le expulsaron. Amen, hallelujah, I worship you, my God. It is important for us to never forget what God has done for us. Es importante no olvidarnos lo que Dios ha hecho por nosotros. For some, He saved their life, Algunos les salvó la vida, their marriage, su matrimonio, their family. su familia. For some, God opened doors that would otherwise be impossible to open. A otros el Señor abrió puertas que sería imposible, de otra manera sería imposible. And for all of us, He gave us the gift of eternal salvation. Y para todos nosotros nos ha dado el regalo de la salvación eterna. Man, I worship you, my God. We can see in the Bible that Jesus not only healed the blind man physically, He also brought light and truth to men who was spiritually blind. Podemos ver en la Biblia que no solamente Jesús sanó a ese hombre que era ciego físicamente, sino que también trajo luz y verdad a ese hombre. And that man was the Apostle Paul. A ese hombre que era ciego espiritualmente, y ese hombre era el apóstol Pablo, Also known as Saul before his encounter with the Lord. que era conocido como Saulo antes de tener su encuentro con Jesús. Paul was a man who was blinded by the darkness, Pablo era un hombre que estaba cegado por las tinieblas, blind to the truth. era ciego a la verdad. Before his encounter with Jesus, he was still persecuting and threatening the Lord's disciples. Antes de su encuentro con Jesús, él todavía perseguía y amenazaba a los discípulos del Señor. But on that day, on his way to Damascus, he had an encounter with Jesus. Pero un día, en camino a Damasco, tuvo un encuentro con Jesús. The light which fell from heaven and blinded Paul La luz que cayó del cielo y cegó a Pablo prepared him to receive the true light that came into this world to dispel the darkness of sin. preparó a Pablo para recibir la luz Hallelujah, que vino a este mundo, que era which is Jesus Christ. Jesús. Amen, hallelujah. And we can see this in Acts chapter 9, verse 4 to 6. Y podemos ver esto en Hechos 9, de 1 al 6. It says, meanwhile, Saul was still breathing out murderous threats against the Lord's disciples. He went to the high priest and asked him for letters to the synagogue in Damascus, so that if he found any there who belonged to the way, whether man or woman, he might take them as prisoners in Jerusalem. As he neared Damascus on his journey, suddenly a light from the heaven flashed on him. He fell to the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Who are you, Lord? Saul asked. I am Jesus, who you are persecuting, he replied. Now get up and go into the city, and you'll be told what you must do. Digo, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas viendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Amen, hallelujah, I worship you, my God. How near to us is the unseen world. Que cerca de nosotros está ese mundo But invencible. when God moves the veil and we can see what we cannot see for a price, Pero cuando el Señor mueve el velo y podemos ver lo que no podíamos ver antes de it Cristo, changes our life. We surrender without reserving anything for ourselves.
Cambia nuestra vida. And the desire for God's will in our life suddenly appears. Cambia nuestra vida y nosotros nos rendimos al Señor y no reservamos ninguna cosa de nosotros. Y el deseo por Dios y la voluntad de Dios aparece repentinamente en nuestra vida. Amen. Hallelujah. I worship you, my God. Gloria a Dios. Praise God. Gloria a Dios. Gloria a Dios. I worship you, my God. How great you are, my Lord. Hallelujah. I worship you, my God. Jesús, aleluya. The life of Paul changed from being a fire-breathing persecutor of the church to a servant of the Lord, and he himself became persecuted. La vida de Pablo cambió el paso de ser un perseguidor que escupía fuego detrás de las iglesias del Señor a ser un siervo del Señor, y también él fue perseguido. Like Paul, our sins were set in order before us. Como Pablo, nuestros pecados fueron puestos en orden ante nosotros. We were in the dark concerning our own spiritual state and wounded in spirit for sin. Nosotros estábamos en tiniebla consumiendo nuestro propio pecado y nuestro estado de pecado y nuestras heridas espirituales por el pecado. When a sinner is brought to a proper sense of his own state and conduct, he will cast himself wholly on the mercy of the Savior, asking what will he have him do. Cuando un pecador es llevado cuando un pecador es llevado a algún estado de sentido de su propio estado, y conducta, él mismo echará fuera completamente todo por la misericordia del Señor. Gloria a Dios, hallelujah. I worship you, my God. The light which was Jesus now lived inside of Paul. La luz que era Jesús ahora vivía en Pablo. From that day on, he shared the light inside of him with others who did not have it. Desde ese día en adelante, él compartió la luz que tenía dentro de él con otros que no la tenían. He did this by sharing the gospel of Jesus Christ with everyone. Él hacía esto compartiendo el evangelio de Jesús por todo el mundo. He went from a man who was spiritually blind Pasó de ser un hombre que era espiritualmente ciego to a man who could see the truth and was not ashamed to preach the truth. a ser un hombre que conocía la verdad y que no le daba vergüenza predicar la verdad. And publicly claimed Jesus as his Lord and Savior. Y proclamaba públicamente que Jesús era su Señor y Salvador. And hallelujah. Before our encounter with Jesus Christ, we were blind. Antes del encuentro con Jesucristo, estábamos ciegos. Blind to the truth. Ciego a la verdad, Blind to the light. ciego a la luz. And blind to the opportunity of eternal salvation that Jesus died on the cross gave us. Y ciego a la oportunidad eterna de salvación de Jesús que murió en la cruz por nosotros. Now it is up to us to decide whether we will allow God to complete His will in us. Ahora está en nosotros si decidimos dejar que el Señor complete su voluntad en nosotros. And above all else, reach our salvation. Y más que nada, que podamos alcanzar nuestra salvación. Or will we allow the darkness of sin to blind us to the truth and to our salvation? O es que vamos a dejar que las tinieblas del pecado nos pongan ciegos y nos cieguen a la verdad y de nuestra salvación. And I'll end with this. You guys can stand. I mean, Y voy a terminar con esto, se puede poner de pies. John chapter 9, verse 39 says, Jesus said, "For judgment I have come into this world, so that the blind will see, and those who see will become blind." Juan 9:39 dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, y los que ven sean cegados. The theme of this preaching is, before I was blind, but now I can see. El tema de esta prédica es, antes estaba ciego, pero ahora puedo ver. God bless you guys. Let's pray. Hallelujah. Heavenly Father, my God, I give you thanks for this word, my God. I give you thanks for the opportunity, my God. I give you thanks for my brothers and sisters, my Lord. I ask you, my Lord, if there's someone among us, my Lord, that finds himself in the same condition as a blind man, the same condition as Paul, my Lord. I ask you that you visit them, my Lord. May they open their hearts to you, my God. Glorify yourself in their life, my God. I give you thanks for the word, my God. We have finished to me, my Lord. I ask you, my Lord, may your word take root in each and every one of us, my God. May it bear fruit, my Lord. May we hold firm until
until the day you call for us, my Lord. I worship you, my God. Hallelujah. Gloria a Dios. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit.